En este libro, Rice comienza con una construcción íntegra de lo que son los vampiros para ella, dejando atrás viejos mitos como el ajo o la estaca, y narra una historia en la que rompe con el clásico mito del vampiro, antes protagonizado por Drácula y basado en las tradiciones europeas. En cambio, aquí se detalla a un vampiro humano que sufre, siente y le duele matar. Esta es la historia de Louis, un joven de Nueva Orleans que, en 1971, atormentado por un sentimiento de culpabilidad por la muerte de su hermano menor, está pensando en quitarse la vida y en ese punto se topa con Lestat, un vampiro que logra convencer a Louis de participar del rito oscuro que lo habría de convertir en un ser inmortal también. Louis se convierte en eterno habitante de la noche, pero desde el comienzo de su nueva vida, los sentimientos más humanos salen a su paso. Las dudas sobre el bien y el mal, sobre la religión y sobre la existencia misma. Es así como Louis, 200 años después de su encuentro con Lestat, contará el testimonio de su vida, su muerte y su inmortalidad a un periodista. «¿Pero cuánta cinta tienes?», preguntó el vampiro y se dio la vuelta para que el muchacho pudiera verle de perfil. «¿Suficiente para la historia de una vida?». «Desde luego, si es una buena vida. A veces entrevisto hasta 3 o 4 personas en una noche si tengo suerte. Pero tiene que ser una buena historia. Eso es justo, ¿no le parece?». «Sumamente justo», contestó el vampiro. «Me gustaría contarle la historia de mi vida. Me gustaría mucho». Howard Allen O'Brien, mejor conocida como Anne Rice, nació en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, el 4 de octubre de 1941. Estudió su primer año de carrera en el Texas Women University y su segundo año en el North Texas State College. Poco después, y a causa de problemas económicos, tuvo que abandonarla. En este periodo tuvo muchos empleos como mesera, cocinera y examinadora de reclamos de seguros, y al tiempo que trabajaba pudo realizar algunos cursos nocturnos. A los 20 años de edad se casó con Stan Rice y se mudó a vivir a San Francisco. Ahí empezó a estudiar una licenciatura en letras en la Universidad Estatal de San Francisco y mientras estudiaba su carrera nació su hija, a la que llamó Michelle. Aplicó para estudiar un posgrado en la Universidad de California. Sin embargo, pronto se desencantó con el énfasis en la crítica literaria y los requisitos del lenguaje. En palabras de Rice, quería ser escritora, no estudiante de literatura. Por ello, Rice regresó al estado de San Francisco para terminar sus estudios en escritura creativa y fue en este periodo que su hija Michelle fue diagnosticada con leucemia granulocítica y en 1972 falleció. En este mismo año, Rice se graduó de la maestría en Filosofía y Letras. Años más tarde, en 1978, nacería su segundo hijo, hoy un famoso escritor, Christopher Rice. Después de terminar sus estudios y del triste fallecimiento de su hija, empezó a escribir la que sería su primer novela, escrita en 1973 pero publicada hasta 1976. Desde pequeña estuvo interesada en temas de vampiros y brujas, y es así que sus primeras obras tienen temática gótica, religiosa y erótica, y sus libros han sido publicados no solo con su nombre, Anne Rice, sino también con los seudónimos Anne Rambling y A.N. Roquelaure. Sin embargo, en 1998, y después de haber pasado su vida adulta declarada como atea, ella decide regresar al cristianismo. En octubre del 2005, anunció en la revista Newsweek que a partir de ese momento en adelante solo escribiría sobre Jesús nuestro Señor. Su primer libro en esta línea se llama Christ the Lord Out of Egypt, y es el comienzo de una trilogía que pretende narrar la cronología de la vida de Jesús. En 2010 publicó en su página de Facebook que tras haberlo intentado por 10 años, se alejaba del cristianismo, no de Cristo a quien llevaba en su corazón, solo declaraba que se sentía mucho más cómoda moralmente alejándose de la religión organizada. Los libros de Rice han vendido casi 100 millones de copias, colocándola entre los autores más populares de la historia estadounidense reciente, y ha escrito múltiples sagas, las cuales también han sido adaptadas a la televisión, al cine, al teatro y a los cómics. Entre sus sagas más famosas están la tetralogía de la Bella Durmiente, la bilogía Crónicas del Lobo, la bilogía Ramsés el Maldito y la trilogía de las Brujas de Macbeth. Sin embargo, su serie de libros más famosa se titula Las Crónicas Vampíricas y está conformada principalmente por 13 novelas fantásticas que hablan sobre la historia del personaje de ficción Lestat, acompañado de una serie de enigmáticos personajes vampiros. Esta serie es reconocida como una de las mejores dedicadas al mito vampírico actual. Hoy, en el tercer episodio de la quinta temporada del podcast, hablaremos de la primera novela publicada por Anne Rice, que también es la obra que inicia la saga de las Crónicas Vampíricas. Esta se publicó en 1976 y en español se titula Entrevista con el vampiro.
Y con esto comenzamos un nuevo episodio de Un libro, una historia. Qué gusto volver a encontrarnos en este sitio con ustedes. Mi nombre es Ricardo Aguilar. Yo soy Pau Galindo. Y pues estamos listos para escuchar una historia más sobre vampiros, pero ahora... Ay, van a decir que ya los aburre. No, es que hay muchos vampiros. Sí, ¿eh? sí. Pero esta es una de las con que características. inició. Exactamente. Y ya saben que yo soy la de los chismes. Les quiero iniciar que esta es la segunda vez que intentamos grabar el intro. Y que, pues, allá nos da risa de repente porque pues, luego los micrófonos se ponen medios punkets. Hoy no querían cooperar, entonces nos tardamos un poquito, pero ya estamos grabando. Y me da risa porque la primera vez dije, ya me trabé en esto. Y ahorita dije, ya no me trabé en esto. Y me trabé en otra cosa leyendo para el caso. Pero bueno. Hoy les quiero platicar. Hoy el libro me tocó a mí. La semana pasada, para los que nos escucharon, el libro lo escogió Richard. Estábamos hablando de un libro de Saramago. Y quise cambiar, me puse a buscar como que libros clásicos que leí hace mucho tiempo y para ahorita pues traerlos al podcast. Yo recuerdo que Entrevista con el vampiro la leí 2 veces y la vez más reciente yo creo que la leería a finales de la prepa, o sea, hace un montón de tiempo, ¿qué será? Unos 16, 17 años que leí este libro. Y fue uno de los libros que en su momento me generó como mucho shock, y yo por el tema por el que trata o por todas las interpretaciones que se los han dado, pues es por ello que lo quería compartir con ustedes y que se lo quería presentar a Ricardo. Ricardo no ha leído este libro. Yo solamente he leído 2 libros de Anne Rice, este es uno de ellos, y vamos a platicar un poquito en general de su literatura. Los datos generales por si quieren comprar el libro. Tiene 384 páginas, dependiendo de la edición, pero en promedio estará en 370, no más de 400 páginas las ediciones actuales. Es una novela que en el género gótico, en México hay muchas editoriales, pero la que más van a encontrar ustedes es una que trae Penguin, y el costo varía también. Como es un libro de hace muchos años, ya hay muchas ediciones. Hay ediciones en tapa blanda, en pasta dura, de una editorial, reeditados, de colección, de aniversario, y en promedio estaría entre 249 pesos mexicanos a unos 12-13 dólares, a 399 pesos mexicanos, aproximadamente unos 20 dólares. Dependiendo de la edición que ustedes escojan. En digital yo lo encontré en 59 pesos mexicanos, lo cual pues está bastante accesible. Y el audiolibro está en múltiples plataformas con la suscripción. Yo lo estuve escuchando en YouTube para recordar algunas cositas, estuve escuchando algunos pedacitos y está narrado decentemente, entonces se lo pueden aventar. Yo lo recomendaría para unos 17 o 18 años en adelante, porque el lenguaje que usa es un poquito complicado y porque la lectura podría resultar cansada. Si es lo primero que van a leer de vampiros, probablemente no les va a gustar. Ustedes quieren ver sangre, tripas y cuellos mordidos, aquí sí, pero no. Es como muy Drácula, ¿sabes? Ya ves que Drácula es más poético y Drácula es con epístolas y así. Bueno, le estoy preguntando a Ricardo y me está moviendo la cabeza. Ustedes no lo saben, pero me está diciendo que sí. Yo estoy diciendo que sí. Que sí es cierto. Entonces es muy onda Drácula, no es la onda así como de vampiros y vamos a salir a matarlos todos y aquí, no. Este es más poético y tiene un trasfondo súper fuerte. Ricardo ya les leyó la sinopsis y yo sobre lo que leyó Ricardo yo les quiero platicar cómo es la línea de la historia, les voy a contar de qué se trata. Y una vez de que se trate, ya me voy a meter con Ricardo a platicar como de temas en específico sobre la autora y sobre el libro, porque esta es una obra que yo cuando se la presenté a Ricardo le comenté que la comunidad LGBT plus ha adoptado como una bandera de apoyo hacia ellos. Ahorita platicamos por qué, y porque digamos que estos pequeños grupos vieron en esta historia cómo la autora reflejó muchos problemas existenciales, entonces por eso como que se volvió un icono. Entonces, ahorita van a ir platicando. Te cuento a ti de qué se trata, porque Ricardo les digo, no la he leído, y yo traté de recordar porque me sé la línea general, hay una película, ahorita platicamos de ella, me sé la línea general, pero hay detalles que no me acordaba, tuve que ir a buscar así de cuál era el final, y dije, sí, ya me acordé. Ya les dijo Ricardo que es una historia de vampiros. La historia se ubica en San Francisco en el tiempo actual. Ojo, el tiempo actual de cuando se publicó la novela, que sería 1970 y algo. La novela se ambientaría en esa época, en los 70s, pero nos va a contar una historia del protagonista 200 años atrás. Es decir, 1791. Exactamente.
Entonces, la historia va a empezar en ese año, bueno, o sea, el relato va a ambientarse de 1791 a la época actual. Aquí vamos a tener al protagonista, vamos a tener a 3 protagonistas, pero el que nos va a contar la historia se llama Louis, es un nombre francés porque Louis vive en Francia, bueno, tiene origen francés. Louis de Pondula, él nos va a platicar, se llama Entrevista con el vampiro, porque se va a juntar con un periodista en un cuarto de hotel y Louis le quiere contar que él es un vampiro y pues su historia, ¿no? Al principio el periodista pues no le cree y dice así de ahí, sí, vato. Entonces le empieza como a hacer preguntas y empieza a observar que Louis está recluido en la parte del fondo de la habitación y que le ve así como de, es que mira los rasgos con la luz y el color de la piel y cómo se mueve. Entonces le empieza a creer, ¿no? Y el capítulo 1 empieza así, entonces bueno, vamos a conocer la historia. Resulta que así como muy bien les dice Richard, pues en 1791 Louis era un dueño como de una plantación, ¿qué les diré? Como un feudo en Estados Unidos, y él tenía por ende muchos esclavos porque pues en esa época todavía estaba muy vigente la esclavitud. Entonces él tenía estas tierras trabajadas por esclavos, esto es importante, y le iba muy bien en dinero. Aquí Louis le está contando a este reportero que vivió un suceso traumático con su hermano menor. Su hermano menor muere por unas circunstancias, ustedes lo tienen que averiguar, y esto marca a Louis. Él se decae mucho emocionalmente y se empieza a plantear su existencia, así de por qué le pasaron estas cosas, hasta el punto de que quiere suicidarse por lo que pasó con su hermano. Entonces, en este momento en el que él se siente súper mal y que él quiere morir, se topa con Lestat. Lestat, ya les dijo Ricardo en la sinopsis, es un vampiro. De hecho va a ser el protagonista de todos los libros de crónicas vampíricas, de casi todos. Y Lestat le dice, no te mueras. Lo trata de convencer de hacer como un ritual para convertirlo en inmortal, para que pues tenga una razón de ser su muerte, entre comillas. Le promete que va a ser una persona asexuada, o sea, y que solo se va a alimentar con sangre. Entonces, aquí el objetivo del Lestat en un inicio, cuando ustedes están leyendo esto en la novela, es que el Lestat dice, este güey es rico, yo al momento de convertirlo pues va a ser como entre comillas como un hijo mío, y yo puedo vivir de sus riquezas, porque al final los vampiros pues para sobrevivir en el mundo igual o sea, sí acumulan riquezas, pero pues las necesitan ir sacando de algún lado. Entonces él como que en un inicio ve que Louis le puede proveer como de dinero, entonces por eso pues lo quiere convertir. Pero conforme avanza la novela, y esto no es spoiler, nos vamos a dar cuenta de que Lestat lo que quería era un compañero, porque una de las cosas que se va a analizar es que los vampiros, al ser eternos, están condenados a estar solos, a tener una existencia solitaria. Entonces Lestat convierte a un compañero. Aquí vayan tomando esas notitas porque ahorita las vamos a sacar en el debate. Y durante toda la primera parte del libro vamos a ir conociendo cómo es la vida de Lestat y cómo es la vida de Louis. Y resulta que se van a vivir a la granja de Louis y Lestat se empieza a alimentar de los esclavos. Y Louis no quiere matar humanos, o sea, él sabe que tiene que comer sangre, pero prefiere buscar animales para comer en vez de a personas. Y pues Lestat es como el vampiro rocker, el que vive la vida y el dinero y las mujeres y mata gente, o sea, es como ese vampiro. Y Lestat se empieza y Louis se empieza a cuestionar así de, es que esto a mí no me gusta, esto está mal. Entonces aquí vamos a ver cómo Lestat le empieza a dar consejos de cómo tiene que sobrevivir bebiendo sangre, cómo se tiene que cuidar para no salir de día, le explica cómo puede morir para que no vaya de menso a hacer algo que lo mate. Le dice que los ajos y las cruces y todas esas cosas de los libros no funcionan, que no le pasa nada, mejor que se cuide y tal. Entonces empiezas a ver cómo los dos, cómo lo empieza como a entrenar como su hijito, no sé cómo decirles. Y cuando empieza como a avanzar todo esto y los habitantes de la plantación empiezan a morir porque pues se los está comiendo, entonces ellos empiezan a sospechar que algo está pasando, y para evitar como tantos pedos de que los denuncien con la autoridad y que cachen que ellos son vampiros o así, pues deciden eliminar la granja, el feudo, lo que se llame. Entonces matan a todos los habitantes de la granja y la incendian, y así ellos se tienen que trasladar a otro lugar. Todo lo que les estoy contando no es spoiler, es como una línea mínima para que ustedes entiendan de qué se trata.
Aquí entra el tercero en discordia. Un día Louis le gana el hambre y le gana como ¿qué les diré? Le entra un ataque de personalidad y encuentran a una niña de 5 años que estaba afectada por una plaga. En esas épocas eran muy comunes las plagas. La niña estaba sola junto al cadáver de su mamá, pero viva. Entonces Louis pues la muerde para alimentarse de ella, de su sangre. Lestat lo descubre y Louis huye, así como de Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Y se va y corre así como de esto está súper mal, entonces porque él nunca se alimentaba de humanos. Entonces Lestat le dice, no, o sea, lo que hiciste está súper bien. Tú síguele ahí. Tú sí, no te pasa nada, porque a Lestat le estaba gustando, perdón, a Louis le estaba gustando lo que estaba haciendo. Entonces la lleva al hospital, porque bueno, pasan como un par de días, la lleva al hospital a donde está la niña con su mamá, porque la mamá se murió, recogen a la niña, etcétera. La niña la dejan como malherida. Entonces hay muchos huérfanos y enfermos en ese hospital y ahí Louis y Lestat llegan y dicen que son parientes de esa niña que mordió Louis. Entonces se la roban, se puede decir, o sea, se la roban con engaños del hospital y la niña estaba así como media debilucha. Ahí Lestat le da sangre de vampiro para que la niña, o sea, Louis la mordió en un inicio, pero eso no la convierte. Le dan de beber sangre de Lestat, que era pues, el vampiro más viejo, y la niña se convierte. Lestat le pone un nombre, así como si fuera un cachorrito, y decide llamarla Claudia. Claudia es una niña que se convierte en vampiro y que llega como, imagínense la pareja de Lestat y Louis, que llevan viajando mucho tiempo juntos. Llega Claudia de 5 años y Claudia es una niña en un inicio y la convierten al tener 5 años, pero tiene un carácter de la fregada y ella no entiende lo que le está pasando a su cuerpo porque es una vampirita bebé. Entonces ella no sabe y empieza a cuestionar a Lestat. Imagínense una niña berrinchuda. Cuestiona a Lestat, ¿y esto por qué? ¿Y esto no sé qué? Y a Lestat le harta así como de porque no sabe qué respuestas darle. Entonces ella cuando ve que no le satisfacen las respuestas, ella como que los manda al diablo y ella empieza como a investigar por su cuenta. Entonces, Louis se da cuenta de lo que hicieron. Dice, no manches, hicimos a una niña vampiro, esto no está bien. Pero con el tiempo, al ver como que esta relación de amor-odio con Lestat, Louis le empieza como a proteger y, entre comillas, se enamora de ella. La cuida como su hija, pero la trata como su amante. Ahí va como más o menos, les explico por qué. Claudia y Louis, cuando ustedes los leen interactuar en el libro, tienen una relación un poco incómoda, porque no son pareja, o sea, ellos son... Él la adopta como si fuera una hija, pero la niña lo empieza a tratar como si fuera un adulto y le dice, hola mi amor, mi vida, y le habla como muy acá, como en un plan que se puede leer medio sexual. A una niña de 5 años le habla así a él, pero aquí cabe puntualizar que esto empieza a pasar porque Claudia físicamente se quedó como una niña de 5 años, pero su mente se empieza a desarrollar como la de una adulta. Ella nunca se va a poder ver como una adulta. Entonces ella empieza a tener sensaciones de adulta en un cuerpo de una niña de 5 años. Entonces, y aparte pues como esta lujuria de los vampiros y todo. Y entonces tú estás leyendo y no te lo da a entender como tal, pero tú sí sientes así como de que, güey, es una niña y como, así como que está medio extra, está un poquito bizarro. Y en teoría ellos primero la agarran como su hija, como su perrito, como su mascota. Y luego ya se vuelve así como medio extraño esa onda. O sea, sí, cuando estás leyendo dices, ¿qué está pasando aquí? Bueno, la entrada de Claudia a la dinámica hará que Louis se dé cuenta de que Lestat realmente es una persona muy tóxica, que nada más lo malinfluencia y que realmente lo está haciendo cambiar. Y llega a la conclusión de que dice, a ver, yo ya aprendí todo lo que tenía que aprender de este vato, ya no me sirve para nada. Y Claudia, esto les estoy hablando que ya de cuando agarran a Claudia pasan 50 años, pero ellos se quedan de la edad, o sea, se ven de la edad que tienen cuando se convierten. Entonces Claudia es una niña que ya pasaron 50 años desde su conversión, ya tiene una mente de alguien de más adulta, bueno, 50 años, pero más adulta, en un cuerpo de 5 años, y ella se empieza a frustrar porque todo el mundo la va a ver como una niña siempre, y no es así. Y se empieza a cansar de que Lestat la quiera tratar como una niña chiquita y se harta. Entonces un día decide que ya se hartó y que se quiere deshacer de Lestat. Entonces le dice a Louis, así como de tú estás harto de Lestat, yo estoy harta de Lestat, y planean matarlo. Entonces le tienden una emboscada y entre comillas lo matan. Esto desencadena, esto no es spoiler porque a partir de ahí de hecho empieza toda la historia, desencadena un montón de situaciones que tienen que pasar y recuerdan que empezamos con una entrevista, pues nos regresamos a la entrevista y resulta que Louis
le va a narrar todos esos años que vivió desde que Lestat lo convirtió hasta que pasó con Claudia, hasta cuando matan a Lestat y todo lo que pasó después hasta ese momento, así de mira, han pasado 200 años y yo estoy aquí. Entonces culmina con le dice al entrevistador, como ves, el libro no les voy a decir en qué se acaba, pero le cuenta todo lo que incluso pasa con Lestat, y eso son muchísimas páginas. Y le dice al entrevistador, ¿cómo ves? Y el entrevistador le da una respuesta que sorprende mucho a Louis. Y a partir de ahí hay como la guía como para que empiece un segundo libro, ¿no? Entonces, ese sería el plot de toda la... Ya les resumí el libro, las próximas páginas del libro. ¿Literalmente? Haciendo uso de mi memoria, creo que no me faltó ningún detalle, pero para que entiendan el contexto de hacia dónde va la historia y todo lo que sé. ¿Qué te pareció la historia? Pues mira, se oye muy interesante, sobre todo porque creo que podría utilizarse también como una analogía a estas... ¿Qué edad dijiste que lo pueden leer? ¿De qué edad? Yo digo que 17, 18, porque... Perfecto. No es que dice sí, pero es un lenguaje medio complicado, o sea, no es un lenguaje ágil, sí está pesado, y tiene muchos dejos como sexuales, no sexuales, que tienes que interpretar. Siento que si lo haces muy chiquito no le captas ni el pedo, entonces tienes que estar más grande. Quizá el comentario lo que iba a decir era que esta vista de esta niña pequeña en un cuerpo de una mente quizá pueda ser una analogía de lo que las adolescentes o adolescentes sienten a la hora de comportarse en algún sitio con sus papás o adultos, cuando a lo mejor ellos se sienten adultos mentalmente, pero externamente todo, este niño, ¿no? Esta niña. Quizá podría ir por ahí. La historia se oye muy interesante, pero al final sí es un cambio de lo tradicional a los vampiros, tal como decíamos en la síntesis del comienzo. Entonces, pues la oportunidad de leerlo está ahí abierta, porque es largo. ¿Cuántas páginas tiene? Casi 400. 400, bueno, se van rápido. Fíjate que sí se van rápido. Les quiero confesar, y yo creo que lo van a encontrar con muchas personas que lo leyeron, está pesado de leer. O sea, tiene mucho, porque no te vas a encontrar peleas. Estás escuchando a Louis sentado con un entrevistador contándole qué pasó, y le está diciendo a alguien que vivió en 1700, con lenguaje de alguien que vivió en 1700, todos los acontecimientos. Entonces es muy descriptivo, es muy adornado, tiene muchos detalles, que si lo estás leyendo dices, güey, qué hueva, sí, ya vi que están en no sé dónde. Sí está pesado, así pero... Sí, avanza, ¿qué más? Pero ya cuando llega toda esa parte de que dicen, no manches, van a matar al Lestat, bueno, les puedo decir qué pasa con Lestat. Y empiezas a ver los planes que tienen, ahí es donde como se transforma. Y a mí, esa parte sexosa de los dos vampiros, porque mira, cuando los dos vampiros viven solos, que a eso voy ahorita con los datos que por aquí nos traigo apuntados, tú ves como una relación medio homosexual, medio homoerótica, no como tal, pero te da, o sea, que dices, güey, esto no pronunciada, no marcada, pero te da la tendencia de, estos dos algo quieren. Algo tienen, porque son medio, se hablan así sexosamente acá, ajá. Y cuando adoptan a la niña, es como, yo lo sentí como si ellos fueran un matrimonio que va... no, o sea, no, y es que tienen muchos acercamientos, porque pues al final los vampiros tienen como gota de lujuria. Claro. Entonces, tú los estás leyendo y como que en pedazos yo decía así como de, esto está medio sexoso, y ya, pero entre ellos como que no pasa nada, pero luego tú entiendes que Lestat lo hace como por compañero, Lestat lo convierte, y Louis no sabe qué onda, tiene una crisis de identidad. De hecho, pues ya vamos a eso, porque digo, tú me darás la razón, no sé, no sé dónde está. Bueno, resulta que la comunidad LGBT, sí, justo eso quería saber, ¿por qué está banderado? Hay muchos artículos científicos, como de universidades que estudian libros, letras, que en el año y en el contexto en el que se publicó el libro, por 1976, ojo, nos vamos a regresar a 1976, poquito antes de que empezara como toda esta la epidemia del VIH y así, esta comunidad lo adopta como una alegoría de lo que significaba ser un hombre homosexual en el closet. Ya. Con dos visiones. Claro. Lo que te conté ahorita, Lestat siendo el vampiro que ya se asumió como totalmente de una persona homosexual, y Louis representaría a alguien que tiene conflictos de interés de quién es, de cómo lo verán las personas. Cuando son vampiros, Lestat es de, vente, mira, vamos a matar a estas personas, vámonos con estas viejas, así. Lestat es así, o sea, un vampiro rocker. Y Louis es de, pero ¿qué va a decir la gente? No quiero que me vean, quiero. Okay. Entonces, cuando las personas de esta comunidad los empiezan a leer, en teoría dicen, o sea, muchos artículos, búsquenlos en internet, hay infinidad, yo me aventé como 4,
decían, ¿sabes qué? Es que aquí está como, cuando dice esta frase, es esta analogía. Quienes tenemos este conflicto de identidad. Entendemos lo que quieren decir a través de lo que aparentan ser en la historia. Exactamente. Okay. Digo, yo no he vivido ese conflicto, pero yo lo leí. Y cuando lo leí, hasta que, de hecho, esto que supe hasta que lo tuve, ahora que estuve investigando, dije, ay, por eso eran así. Entonces, como que yo en mi cabeza no. Pero lo puedes ver al final de cuentas. Sí, o sea, sí, es muy claro, es muy claro. Y entonces, imagínate, híjole, no quiero poner ejemplos, ni quiero agarrar ni a ti, ni a tu pareja, ni a nadie, pero imagínate cuando estás en un lugar público y tú dices, no, qué pena, porque vamos a tal, y a lo mejor alguno de los dos es más aventado. Ricardo es más aventado. Es que los dos somos Ricardo, sí. Sí, Ricardo de la Matrix y Ricardo. Para mí Ricardo de la Matrix es el otro Ricardo. Saludos para Ricardo. Hoy le iba a saludar, muchos saludos para Ricardo. Ricardo de la Matrix y tú, o sea, yo me imagino así, porque él andan igual, pero imagínate ellos en el plano de vamos a comer gente, ¿no? Y el Luis es así de, güey, no, espérate, espérate, que no entres así, o no llames la atención. Y el otro, no, hombre, ahorita a ver, traigan unas viejas así. Claro. Entonces, es esa analogía de yo ¿qué van a decir? Lo piensas, todavía tienes un conflicto, ¿no? Como para sentirte cómodo, digamos, ¿no? A veces Ricardo me quiere tomar de la mano y digo, es que no estoy preparado para esto, por ejemplo, ¿no? Y entonces me cuesta mucho trabajo. Y luego digo, sí me animo. Luego digo, ay, no. ¿Sí me entiendes? Pero... Fíjate que yo pensé que eran más aquí, yo pensé que tú eras más aventado porque te conozco. Pues es que en esos asuntos del amor, no sé, todavía no. Me llevo flores, porque cumplimos 7 meses. ¡No mames! Sí, estamos fuera de donde yo trabajo. Y yo así que lo voy viendo, ¿no? Y yo, me trajo flores. No en el sentido mala onda, sino, wow, qué emoción. Nunca nadie en mi vida, en mi historia, me había regalado flores. Y además eligió unas flores preciosas, en colores increíbles, justo los que yo quería, el número exacto de flores. En fin, ya saben que yo soy así como muy específico con las cosas. Y ahí sí me sentí, ahí es lo que quiero referirme. Por ejemplo, me siento raro de que me tome la mano, así como con donde hay mucho público, pero iba bien contento con mis flores. Así casi diciendo, vean, como que vean, me las acaban de dar. Él me las acaba de dar. Eso no me da pena, pero el otro sí. Entonces sí, así. Precisamente, cuando empiezas a ver toda la evolución de Louis de repente dice así como, YOLO, y hace las cosas, y luego es como, no. Entonces tiene como todos estos, como este conflicto mental de que al final de cuentas ya está ahí, o sea, les digo, Louis ya es inmortal, ya no hay para dónde. Entonces él dice, le dice, güey, ya eres así, disfrútalo. Claro. Y Louis así de, no, pero y entonces dice como todo ¿cómo te diré? Sí, como todo este detalle mental. Sí. Que las personas que están en esta comunidad se identifican por eso, de que, güey, así nos sentimos. Cuando tú quieres salir, hay estudios de que, ustedes disculpen, por una razón hay un perro aquí. Perdón, I don't know. Entonces, digo, a mí no me ha tocado porque no tuve que pasar por ese proceso. A lo mejor tú en algún momento sí, cuando dijiste, ¿saben qué? A mí me gustan hombres y mujeres y así. Pero esa parte como de cómo lo dices, cómo lo sacas. Sí, es inevitable. Y si no lo enseño. Sí, es inevitable. O sea, algunos lo sufrirán mucho, otros menos, otros se sentirán excluidos, otros no. Pero todos tenemos que cruzar por ese proceso y sí se siente así, ¿eh? Ahora que lo dices, sí, totalmente la historia gira como en ese entorno. Por eso la comunidad se identifica. Ojo, nota mía, el libro no es totalmente, o sea, no crean que van a encontrar escenas porno y así, no. Pero hay muchos momentos en los que ellos demuestran, en los que si están solos, antes de que llegara Claudia, demuestran mucha cercanía física. Lestat tiene como un ímpetu sexual y Louis es como más recatadón y demuestran mucha cercanía y a veces emocional. O sea, al final de cuentas Lestat, aunque él es bien rocker, Lestat de repente se siente mal y va y le cuenta, así como necesita a alguien a quien decirle y tiene a Louis. Y entonces se entiende, y yo lo entendí, de hecho al final del libro dije, güey, lo quería un compañero de vida, por eso lo convirtió. Obviamente aquí no quiero como meterme en ese sentido, pero a lo mejor como esta onda como de que, no sé, me imagino, Lestat sabía que un humano no iba a estar con él. Esto es una interpretación personal. ¿Qué tuvo que hacer? Cocahuacharlo para convertirlo y decirle, güey, yo te quiero a ti, me gustas tú. Yo me imagino que las personas que a veces que precisamente viven en la comunidad, pues ha de ser
triste o ha de ser extraño cuando te gusta alguien que sabes que es heterosexual y que dices, güey, me gusta un chingo y no me va a pelar, porque yo sé que le gustan las cosas. Vemos. Perdón, si le reventé el oído, perdón, discúlpese. Le voy a bajar el volumen a eso. Ricardo siempre me ha dicho que todos con un mezcal encima. Sí, vemos. Todo el mundo es de hecho hay TikToks de eso, de que todo el mundo es heterosexual hasta que Pues es tienes que ya unos me ha copos pasado, encima. o sea, no les puedo mentir, ¿no? De amigos, o sea, no amigos tan cercanos, pero amigos, me refiero hombres quizá, que a lo mejor así como que ya se emocionan y ya solo te andan buscando, ahora es al revés, ¿no? Yo soy de la idea de que, o sea, yo estoy de acuerdo que tú tienes que estar seguro si tú eres seguro que eres heterosexual, ahora le va. Pero yo le decía a un amigo, digo, es que tú no puedes estar seguro de que no te gusta si no lo has probado. Es como cuando te dicen, come brócoli, y tú dices, no me gusta. ¿Ya Pues lo probaste? sí. No, pues prueba el pinche Pues brócoli, a lo mejor sí, te gusta. es que- Y eso no te conviene, o sea, es que... No, ahí justo yo ibas a decir tengo- eso, ¿no? Sí, Es que incluso hay una ley en la sexualidad que dice eso, ¿no? El hecho, una cosa es la preferencia sexual y otra cosa es la orientación. exactamente. Pues tu Ajá. orientación es, digamos que ya está determinada, pero a lo mejor dices, pues a veces me la puedo pasar muy bien aquí y la verdad es que me la paso muy bien con este cuate o este proceso erótico me gusta con esta persona, con este amigo, pero no por eso dejan de seguirme gustando las mujeres y quiero hacer mi vida como tal y esto y así. Y no le veo por qué tienen conflicto. Y el hecho de tener como que a lo mejor el acercamiento o la experiencia, por ejemplo, hay una parte, no me acuerdo cómo está, pero en el libro ellos tienen como una escena que no es erótica, pero es muy íntima. Y Louis duda por mil cosas, o sea, Louis tiene una crisis, pero por muchas razones de todo lo que está pasando, por todo lo que está sintiendo. Y yo me imagino que cualquier persona se lo cuestiona, ya si lo trasladas a un mundo real, por esta analogía que hacen con el libro, todo el mundo se lo puede cuestionar. Y eso no te va a cambiar. Ejemplo. Es que se va a ver súper mal, pero es como si yo te digo, bueno, el ejemplo a ti, si yo te digo, Ricardo, tú eres heterosexual y a lo mejor vas a experimentar con este vato, eso no te va a hacer homosexual. Échamelo. Ay, perdón. Entonces, siento que, sí me explico, no sé si como por ahí, Pues digo, a lo mejor yo sí. me veré muy liberal y discúlpenme mamá si algún día llegas a escuchar esto, por Pues- eso no quiero revelar detalles, pero Ya sé, pero pues es que mira, ¿de qué otra manera lo puedes ver? es que, ay mira, yo le decía al otro día a un amigo, le digo, la vida es tan corta que no te puedes encasillar en dos cositas, o sea, habiendo por ejemplo tantos platillos en el mundo, no puedes decir, nomás me gusta el arroz y la sopa de fideo, no más. No, mijas, hay tantas cosas que tú no sabes que te pueden gustar. Ahora, esto es una idea de lo que sucede con fíjate bien, con aquellas personas que en su interior, sí, ya sé, que en su interior saben que algo les revolotea y les papalotea, dirían por ahí. Pero Porque te da hay gente curiosidad. que hay gente que nos va a estar escuchando y que diga, en absoluto he tenido la curiosidad ni la intención de, y está bien. Ay, Pero habrá otros, ay, bueno, sí, claro, sé a lo que te refieres, pero habrá otros que no lo hacen por el miedo miedo automático a decir, güey, ya valió, ya yo también soy de este asunto, y entonces, simplemente porque la mano se la puse ahí donde decía, ponme la mano aquí, Macarena, ¿no? Cosas así. No, y es que te iba a decir que, o sea, yo les he contado, porque esto ya se los conté en otro podcast y pasamos un paréntesis en esto, pero yo les platicaba y te platicaba a ti, que alguna vez que yo me puse creativa con Chernobyl, y había cosas que él me decía, es que me dijo, a mí me llama la atención esto, ¿no? A, B y C, y yo, órale, va. Y él después me decía así como, ya, pasó, y luego otra vez que llegamos a tener intimidad, me dijo así como de, oye, ¿te acuerdas lo que, así como de pedírmelo, ¿no? Y yo le decía, pues sí, y eso se incorporó a nuestra, entre comillas, rutina. Y eran cosas que para él eran tabú. Pero tú porque eres mente abierta, pero si le hubiera tocado a una mujer de mente cerrada, hubiera dicho, güey, no mames, este vato es gay. Ajá. No, yo al contrario dije, mira. Explícito, por cierto, este podcast. Sí. Pero a eso voy, o sea, y eso, según, o sea, eso no le cambia nada. Mira, te voy a dar absoluto. la respuesta que me dio mi maestra budista al tema y que desde entonces he tratado de mediar con eso, todo este asunto del miedo y esta sensación de no hacer lo que correctamente Lo está hecho. Ahí va. Maestra budista, venerable Damchu, dijo, es muy común ver cuando los hombres son hombres y que de pronto tú le digas a un hombre que no es hombre por lo que parece, porque tiene finta afeminada, porque le gusta algo sexualmente que no es propio de los hombres, ¿no? Que no debería gustarle. Que no debería gustarle, Ajá. porque reacciona de tal modo,
porque tiene dudas sobre su propia sexualidad o porque desea y tiene o quiere tener la intención de tener alguna experiencia distinta, lo único que hace, dice la maestra, es que a la hora de rebajarle su categoría de hombre, lo pones en la segunda categoría. ¿Cuál es esa segunda categoría? La de las mujeres. Porque si no es A, es B. Automáticamente ese hombre se convierte en un autodiscriminador de las mujeres, porque le vuelve a decir a la sociedad que las mujeres no tienen valía. ¿Por qué les da miedo? Porque si no eres hombre, porque entonces te van a ¿qué decir, eres? eres mujer. Exacto. Ay, mira, Automáticamente tú mismo sí, sí, sí. rebajas el nivel a las mujeres. En lugar de decir, bueno, pues no estoy tan mal, pues si no soy hombre, soy mujer, pues ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema? Y ahí es donde ella dice, vean cómo la igualdad es pura fantasía mental. Porque seguimos insistiendo en que si no soy hombre, entonces caigo en la categoría de mujer, por lo tanto tengo menos valía y entonces me excluyo del grupo de los hombres. Esto Mira, puede qué ser... interesante, yo no lo había... Y dice, es una meditación profunda para que la próxima vez que usted les pase un hecho de decir, no lo quiero intentar porque, o cuando tenemos muchos amigos gays, por ejemplo, y que son heterosexuales y que de pronto se toman los modismos o las maneras, o bromeas con la otra persona y los de la mesa de enfrente te voltean a ver como si tú también fueras y te sientes mal, ahí es donde te tienes que preguntar, ¿estoy haciendo esta valía menor hacia la mujer? Pues no. Yo quiero ser así porque estoy con mis cuates, o yo quiero ser así porque así soy y me vale. No, y aparte, o sea, bueno, yo lo digo, este libro, ojo, se aventó en el 70 y tantos. Nosotros estamos en el 2021. Ya, ahorita ya dijeron mis tías Pepe y Teo, ya no estamos para decir, a ver, tú eres Rosa, vente para acá, tú eres azul, vente para allá. O sea, ya siento que ya ha avanzado tantas las cosas que ya debería de haber como más apertura. Desafortunadamente falta mucho, pero ya es muy ridículo. Yo creo que pasa, para cerrar el tema, yo creo que pasa que como seguimos hablándolo como si fuera algo prohibido o como si fuera algo complicado, por eso la gente lo sigue viendo igual. Pero cuando tú dejas de hacerlo, cuando lo hablas normal y cuando le presentas a todo el mundo que él es tu novio, que él es así, que él es así, que eres tú así, la gente no tiene para dónde hacerse. Es sí o sí, ¿no? Entonces, como me pasó con mis compañeros de trabajo en mi carne asada de fin de año. Yo le dije al novio, vámonos, vente, te voy a invitar. Oye, pero es que van a decir que digan lo que se les pegue la gana. Tú eres mi acompañante. Yo no sé si lleva a su amante, si lleva a su amiga, si lleva a su lo que sea. A mí no me interesa, es cada quien es su asunto. Llegué y a todo el mundo se lo presenté, les dije, él es mi novio, él es fulano, todos. ¡Ay, qué padre! ¿Tu jefa qué dijo? De hecho, mi jefa, a ella se lo presenté, pero hasta peculiar. la exposición, hasta la inauguración de la exposición que tenemos ahora en el museo. Y se quedó así de, ¡ay, no! ¡Qué padre! No. Sí. Ahí sí, cereza. Y ella así como de, ¡ay, no! ¡Qué padre! ¡Qué cosa! ¡Que no sé qué! Y como que le dio risa en el sentido, por supuesto que para nada de reírse, burlarse, sino que ha dicho, no mames, tú también. Sí. O sea, como que sí. Pero mis compañeros del trabajo no, al contrario fue como, oye, tu cuate eso me cayó muy mal, bueno, tu cuate, así de, güey, no es mi cuate, es mi novio. Pero tu cuate nos cayó muy bien y esto y lo otro, pero bueno, voy a darle chance a que se acostumbre. No está acostumbrada al discurso, ahí ya es cuestión cultural, ¿no? O sea... Sí, ahora que estuvo en el hospital, a mí me preguntaron que con quién, a él le preguntaron que con quién venía, porque hay que dejar los datos de quién te acompaña. Porque estuvo en el hospital por una salmonelosis. Gente, no coma cosas en la calle porque pueden caer en el hospital y es terrible y caro. Yo le iba a invitar a un durito y se me quitaron las ganas. Oh, sí. Porque tengo una amiga que se enfermó de tifoidea y luego Richard de la Matrix le dio salmonelosis y dije, ok, no vamos a comer. Mejor comprar todo y prepararlo en tu casa, literal así, ¿no? En fin. Y entonces dice él, no, yo sí le dije, el que está afuera, él es mi novio. Y entonces, pero el doctor también se veía muy gay. Perdón. Y cuando sale casi así de, ay, mana, pues fíjate que no le fue tan mal. Ya, sí. Me dio mucha risa el doctor. No se juzga, pues sí. No, pero espérate, me dio mucha risa porque dice, ya con esto corto, porque si no nos desconectamos del tema. Pero el doctor así bien familiares de Rosa Martínez. Y luego de pronto, ay, no, hombre, está muy bien. De hecho, me pidió que habláramos con él. Pásale. No, así como que, y la otra, déjale explico su. O sea, como sociedad seguimos siendo así, ¿no? El doctor, por el hecho de que Ricardo y yo fuéramos novios y él fuera parte de la comunidad, dijo, estos güeyes me caen bien. Pero con la persona normal, que es su esposa y esposo, voy a tratar de comportarme bien. No hagamos eso, se ve muy mal. Y además de que al final, pues nos negamos a nosotros mismos, negamos nuestra propia naturaleza. Seamos como seamos, seamos como queremos ser y ya. La verdad, o sea, no hay otra forma de ser. Ni tampoco vamos a engañar al mundo diciendo que somos tal de una u otra forma, ¿no?
Sí, yo que digo, fíjate que hay muchas personas radicales, porque también encontré como que la otra cara de la moneda, en que no les había gustado el libro por esto, por lo que te daba. ¿Qué? O sea, hay grupos como todo, ¿no? Claro. Radicales que se llaman el libro, los que lo odian, pero si buscan esas opiniones, obviamente hay grupos radicales que esta expresión como de, como esta búsqueda de identidad, más el pedo Sí. de la niña, más esta onda que al principio sí parecen como una familia de padres del mismo sexo que van a adoptar una niña porque pues van y los sacan del hospital. O sea, como que eso se entiende así, es de cuenta. Como Todo cuando se andan escogiendo. malinterpretó, digamos. No, no tanto así, sino Ok. que esto que se pinta de esta manera, hay personas que no Ah, comulgan ya con te eso. entendí. Ya. Entonces Ok. hay personas que cuando leen el libro dicen, a mí no me gustó, no me gusta lo que presenta, no me gusta cómo lo presenta, lo cual es muy respetable, pero pues siempre tenemos que estar, la única manera de aprender pues es estar abiertos a la discusión. ¿No crees que también haya afectado el hecho de que la autora como que le haya dado el telele en muchos asuntos Ah, y de pronto sí. dijera, ay, soy Ahora sí, discípula del Señor, yo lo vi salir de su tumba? Es que ella en algún punto renegó un poco de sus libros, que le decían así como de, es que usted escribió que los vampiros casi se, hay unos arriba de otros, y ella así de, no, ya, pero ya no, ya voy a escribir de Jesús. Sí, el Señor me dijo El que Señor escribiera ya- sobre sí, él entonces y eso como entonces que, como tú dices, como que le dio le digo, mis conste respetos para que la yo autora, soy pero- religioso, soy Sí, espiritual sí. y no por eso estoy diciendo que está mal, pero sí se ve muy mala onda de la gente que de pronto cambie de un salto de un sitio a otro. En este caso no me refiero a la religión, me refiero a el estilo de esta autora, que de pronto diga, ya escribí estos libros y entonces sí doy a entender que lo que escribí está mal. No, porque Ándale. entonces imagínate cuánta confusión causas alrededor de tu propia obra y peor, generas problemas a quienes se han identificado con tu libro, lo utilizan como una bandera o como un símbolo de libertad o de Ándale. entendimiento y de pronto es que el Señor me dice que eso es un pecado mortal y entonces van a ir al infierno. ¿Quién que les diga dónde está el infierno? Y ella, déjate cuento otra controversia. Tiene otras dos controversias porque ella es una persona peculiar. Para los que han investigado un poco de Anne Rice, yo la conozco porque hubo una polémica hace tiempo con los fanfics. Ahorita les cuento. Yo me la enteré y ¿Qué son buscaba. los fanfics? Es cuando tú tomas personajes de un libro, del libro que tú quieras que estés leyendo, Ajá. y les creas una historia alternativa. Ejemplo, como con los Harry niños Potter. de One Direction, ándale. Ah, Sacas a los niños de One Direction, sacas a los personajes de Harry Potter, pero tú te imaginas que los personajes de Harry Potter andan aquí entre nosotros y van a tener un romance con el que atiende la ya te cafetería. entendí. Entonces creas historias con personajes que ya existen. Entonces muchas chavitas, de hecho hay muchos libros que 50 sombras de Grey es un fanfic de Crepúsculo, por ejemplo. Entonces, sí, estas cuestiones en que te imaginas así, es como si tú dijeras al protagonista que tú te quieres echar de un libro, tú escribes una historia donde ese protagonista sí se va contigo. Eso es un fanfic. Resulta que, pues, obviamente, al ser estos personajes muy sexualizados, está Louis, Claudia, mucha gente, bueno, personas empezaron a escribir fanfics, ¿no? Así que yo quiero que el vampiro venga y me haga lo que quiera. Y Anne Rice salió hace tiempo, con todos sus personajes, porque está la morra de la reina de los condenados, y así, o sea, tiene puros personajes así, ajá. Y ella salió y dijo, a ver, no, a mí se me hace una falta de respeto que las personas le hagan fanfics a los personajes que alguien más escribió, porque yo los escribí en un contexto. Si tú los tomas y los idealizas en otro, es una falta de respeto para mi trabajo. Entonces, si yo descubro que hay un fanfic en internet, yo voy a mandar a mis abogados a que te demanden. Pues sí, porque tiene el derecho de... Al final de cuentas sí, al final de cuentas sí. Sí. Pero es muy, o sea, a mí se me hizo como muy extremo, porque a veces hay personas que hacen fanfics como un homenaje. Me gustó tanto tu obra que yo quiero seguirla. O sea, tú ya me paraste, me hiciste 2 libros de tu obra. Yo quiero 25. Entonces pero fíjate que sí le entiendo, porque, a ver, imagínate que yo escribo sobre un personaje que de pronto genera tanta fama como Harry Potter. Y de pronto esa historia, es más, de pronto ese, ¿cómo dices que se llama? Fanfic. Se hace más famoso que el libro que yo escribí. Sí pasa, sí. Y entonces la gente dice, ay, la autora que mejor vamos a leer el fanfic de fulano y tal porque está más chido. Bueno, sí entiendo tu punto, sí, y sí ha pasado. Y entonces, exacto, la autora queda por debajo de la línea de su propia obra, se convierte en un personaje, incluso se le puede ver ahí hasta como discriminadora sobre su propio personaje, cuando en realidad se creó para eso. Porque a lo mejor el personaje nuevo es más libre y hace lo que la autora no se atrevió a decir. O sea, yo creo que por eso yo creo que sí, yo sí estaría de acuerdo en hacer eso, perdón, pero... Les mandarías a todos tus abogados. Sí, porque vamos a imaginarnos algunos de nuestros personajes favoritos, ¿no? De las historias que hemos recientemente explicado, contado aquí en este podcast, que de pronto nos encontremos un fanfic y ya nos hayamos quedado nosotros con una historia muy marcada y de pronto empiece a hacer una tendencia
te cambien toda la historia y te digan, no, es que la verdad es que está mejor esta historia porque creo que se atrevieron a hacer más cosas. Y ya lo que nosotros dijimos, incluso nosotros en el podcast vamos a quedar como rezagados de esto porque van a decir, ve qué pendejos, cómo reseñaban una cosa que no servía para nada, ¿no? Y ahora ya, el sí, fanfic, sí, entiendo dónde va. Sí, el fanfic. pues es otra historia y yo creo que no, más bien ya me pasó, a mí me pusieron, casi me obligaron en la facultad de donde yo estaba, Ajá. A leer un fanfic de Harry Potter, ahora entiendo que se llaman así. Ay, estaba muy feo, que tenía ahí una cosa sexual con, ¿cómo se llamaba el que le caía gordo? Con Draco. Ah, con Draco. Sí. Y entonces yo dije, Mucho, sí. ¿qué es esto, no? No tiene nada de erótico para mí. Ajá. Dije, no, mejor me quedo con la historia. Bueno, dime si me pude quitar esa imagen de mi cabeza. Ah, ya, sí. No me lo pude quitar, entonces cada vez que veía Harry Potter era de... El que se echaba a Draco. sí, entonces decía, ok, voy a dejarlo ahí, ¿no? Sí. Sí, entiendo su molestia, porque te digo, aparte son personajes muy sexualizados. Todos los personajes de Anne Rice tienen como ese toque de líbido muy cañón, al menos en los libros que yo he leído, y pues así han visto las películas, ella hace ese universo, al final de cuentas, pues de seres sobrenaturales, pero a mí se me hizo, entiendo su punto, yo también digo, algún día si yo escribo, pues no sé, a lo mejor lo tomaré como un homenaje, o a lo mejor sí diré así de, como tú dices, no manches, el fanfic ya desplazó a mi libro, no sé. Se me hizo muy extremista de ella, eso es por un lado, y por otro, lo que les comentaba se me fue la onda de lo que estaba diciendo, es que tenía dos datos, lo cristianismo, ya me acordé, que esta señora, otra cosa radical es eso, lo que comentamos ahorita, esto de los fanfics es una, otra es que esta onda de que como te dices, se le movió la tuerca y un día dijo, ya me amanecí cristiana hoy, se convirtió, tuvo que ver un poco con que se enfermó, por ahí hay una historia de que le dio diabetes, entró como diabético, le pasaron como varias cosas, ya se le había muerto la hija, tengo un dato sobre eso, ahorita se me cuenta, y en este sentido, pues ella se va al cristianismo, empieza a escribir esa trilogía de Jesús, Cristo, Egypt, lo que sea, no me acuerdo cómo va. Mínimo está buena. No sé, yo no le leí, bueno, es que no se me antoja. Pues igual pudo haber escrito algo lindo, algo bonito, y a lo mejor para la gente que es de la religión, pues está bien. Le gusta. Lo que sí está mal, lo que sí está feo, bueno, no está mal, me equivoqué en esa palabra, pero lo que sí está feo es que digas, ay no, las otras obras como que sí, ya me arrepentí, porque como que sí, invito a la gente a que se haga así, pues, a ver qué más. Y llega el punto en el que ella después se arrepiente, como les dije hace 10 años, bueno, hace poco, pone una publicación en su Facebook donde dice siempre ya no, porque no le gusta que los cristianos como institución son muy estrictos. Y ella dice, sí me voy a quedar como cristiana, pero ya no me voy a quedar como, como dentro de la iglesia, pero ya no voy a volver a escribir como Entrevista con el Vampiro, ya me voy a quedar como en esta onda. Entonces hace como una mezcla medio híbrida. Y sus libros ya no pegaron tanto como los primeros. Ella los primeros se los compraron todos. Le compraron todos los derechos para las películas de las crónicas vampíricas. Pues yo creo que por eso se hizo famosa, ¿no? Por estos libros. Sí. De hecho, hay una anécdota por ahí de que... ¿Cómo dices que se llama el libro cristiano? Jesucristo, príncipe de Egipto. Something like that. Okay. Ella contaba... Les digo, tuve como varias notas así. La primera vez que lo iba a publicar a ella, cuando su primer libro es el primer libro que publica es Entrevista con el Vampiro. Ella lo escribe en la época en la que su hija fallece. Este es un dato, dos datitos importantes. Primero, estamos hablando del lado del dinero, de que fue lo que la hizo famosa. A ella le dan un montonal de dinero. Hay una leyenda ahí de que cuando le compran los derechos de este libro, le dan una cantidad absurda de dinero para la época, para los años de 1970 y algo, considerando que era una autora mujer, y le compran por adelantado los derechos. Le entregan manuscrito a su editor. Su editor, ella, el primer draft tenía como un final feliz. Se lo da el editor, o sea, esto le está Claudio y todos ellos tenían un final feliz. Se lo regresa, el editor le dice, oye, mija, es que a mí como que las historias de vampiros con finales felices, pues no. Ok. Ella lo corrige y le aumenta 200 páginas hasta el final que tenemos ahorita, al original. Me hubiera gustado saber cómo terminaba. A mí no me gustan las historias con finales felices, no en este sentido, o sea, me gustan más realistas, no me gusta así de, y todos se contentaron y se casaron y vivieron felices para siempre. A mí eso no me gusta. Y me hubiera gustado saber cómo terminaba el stat y cómo terminaba todo. Entonces se lo regresan, ella lo cambia y le agregó estas 200 páginas. Entonces la primera vez que sale lo publica una editorial que se llama Alfred A. Knopf, que es un sello de Penguin Random,
y le dan esta cantidad absurda de dinero. Ok. Ella decide seguir, dice, ok, voy a crear una saga, una serie de libros. Escribe 13 novelas en total, todas basadas en Lestat, porque Lestat es el personaje como chido, el vampiro rocker. Escribe todas las novelas en base a Lestat y la Warner le compra los derechos de los libros y ella se convierte en guionista de algunas de las historias, pero en teoría han hecho como 3 o 4 de sus crónicas vampíricas, pero le compraron los derechos de todos y la Warner planeaba hace no muchos años sacar los 13 libros en películas. Hay varios, está La Reina de los Condenados, está el de Entrevista con el Vampiro, que es la primera, la más famosa, ahorita hablamos de esa, pero el punto es que ella despegó y se volvió rica, famosa y conocida con estos libros, con ¿no? el vampiro. Y un dato que les quería comentar bueno, más bien 2 datos randoms. El primero es que cuando ella se convirtió en escritora, bueno, más bien cuando ella está estudiando, que ya les declaramos que ella dijo que no le gustaba tanto la teoría, ella quería escribir, no aprender literatura. Por ejemplo, a mí me gusta la literatura. Ella decía así de, me da hueva todo esto, yo lo que quiero es dedicarme a escribir, nada más quiero la técnica, ¿no? Entonces, ella, en esos como ejercicios, crea un mini cuento corto de lo que es Entrevista con el Vampiro. Ese cuento le gusta tanto que lo desarrolla en novela, pero esta Entrevista con el Vampiro empezó siendo un cuento. Cuando ella presenta este cuento y estaba por ahí en la maestría, por ahí en sus estudios, sus profesores le decían que no se fuera por la fantasía, porque ella decía, yo voy a hablar de vampiros. Y ellos le decían, escribe de algo en serio, escribe de algo que, que vaya a vender. Y ella dice, no, yo quiero hablar de vampiros. Entonces publica y se vuelve todo un boom. Entonces fue así como de, porque realmente el libro y las historias que hay alrededor de esa son muy buenas. Entonces el libro se escribió. Quiero que todos los que poner en contexto 2 datos, ya nada más como para terminar, antes de que Richard les dé como el datito que yo sé que ya es lo que está buscando. 1. No lo hallé. Ok, ahorita te lo busco. Este libro se escribió cuando los vampiros no eran populares. En 1976 no existía Crepúsculo, no existía todo lo que nosotros conocemos. Existía un Drácula, pero ella no quería la guerra vampiro humano, así de que los humanos encontraron a un vampiro y lo quieren matar. Ella quería investigar la psicología del vampiro. Entonces, ¿ella es la pionera de estos vampiros modernos, contemporáneos? Ella da pie. No, ella sienta más las bases. O sea, ves que Drácula, te cuentan la leyenda de Drácula, pero tú a Drácula lo ves en el libro bien poquitas páginas. Sí, porque a Bram Stoker lo vemos en el siglo XX y gira en torno a ese tiempo, pero en el siglo XXI, ¿quién podría haber sido el primero? Ella es definitivamente. Sí, Anne Rice fue la que trajo a los vampiros modernos. Ok. Pero ella no es como Bram. O sea, ella dice, ¿sabes qué? Es que Bram Stoker dice así de, uy, el vampiro da miedo. Y ya ves que todos andan cazando al vampiro y a Van Helsing y todo eso. Ella dice, no. ¿Qué siente el vampiro cuando lo convierten? Okay. ¿Qué siente el vampiro cuando entra esto de ahora ya voy a vivir para siempre? Ya. De hecho, hay una parte del libro en la que la psicología es tan intensa, el existencialismo es tan intenso en este libro, que Luis empieza a cuestionar así de, ok, yo soy un vampiro, entonces yo fui creado, se supone que por un dios. Bueno, en ese tiempo todos eran religiosos. ¿Existe entonces Dios o no existe porque ya me convertí? Y si existe un dios, entonces existe el demonio. Pero como yo tengo que atacar gente, entonces soy malo, soy parte de las criaturas malas. Y empieza como todo este revuelo, Luis, así como, y te mete a las así de que si existe la vida después de la muerte, entonces el que es, entonces la religión te miente. Te metes así unos pedos así existencialistas que tú estás así de wow. Y por eso está pesado de leer, porque tú estás todo el tiempo en la psicología y en la tristeza de exacto, de qué soy, qué hice, por qué me convertí, etcétera. Por eso, si ustedes lo leen ahorita en el 2021, probablemente puedan sentir que no les está aportando nada que no sepan de los vampiros. Ustedes van a decir, no, hombre, yo ya leí Crepúsculo, y ya leí Mundo Umbrío, y ya leí la trilogía de Guillermo del Toro, y ya leí... Pero en 1976 nada de esto existía. Y ella puso las bases así de, órale, los vampiros están así. Eso es como su sello. Entonces, si lo lees, tú vas a decir, qué aburrido, no me dice nada, no me mueve. Pero no, para quienes en su momento lo leyeron, pues es como de wow. Pero también va a poder ser y puede ser una estrategia muy oportuna para conocer esta cara nueva en el siglo XX, ¿no? Esta parte de este cambio contemporáneo hacia los vampiros. No, y es que Drácula no pasa de moda. No, o sea... y creo que todos, mira,
creo que todos a Drácula le tenemos un cierto respeto, ¿no? Es una figura... Es el papá del... Claro, es del una figura gótico. que te causa, que te impresiona, porque Drácula es cruel. Drácula es un hombre, es un ser Es un ser, que está ahí con una autoridad potentísima. Pero luego llegas a estos vampiros y quizá ya no es tanta la impresión. Lo que sí es justo eso que acabas de mencionar. La duda, la reflexión, la pregunta, oye, ¿sí es cierto que qué otras alternativas hay en los vampiros, ¿no? No, y aparte así como tú, por ejemplo, Ricardo, a lo mejor te cuestionas si existe Dios o no, si la religión. Entonces acá Louis está así de, entonces, ¿existe un vampiro, o sea, un vampiro papá, un vampiro Dios que creó más vampiros? ¿Quién es ese vampiro? ¿Cuál es el ¿Ese primero? vampiro es como Dios? ¿Dios sabe que hay vampiros? O sea, entonces tú estás como que en eso, y tú también cuestionas así de, o sea, como, entonces sí te metes como en este debraye, pero necesitas traer el mood de sentirte gris, porque no es el vampiro rocker de que, yo me ligo a la morrita de la prepa tirando una manzana enfrente como Crepúsculo. No, acá estás todo el momento viendo que él está arrepentido de ser esta persona y que sabe que no va a morir. ¿Y qué va a hacer con tanta vida? ¿Para qué quieres tanta vida? Claro. Entonces, este pedo, si tú estás ahí, o sea, sí te mete como en este mood depresivo de que, chale, entonces no quiero vivir para siempre, entonces está mal. O sea, y las personas que te digo de la comunidad pues encontrarán como esa bandera. Me falta un dato que está muy... Ya les conté que la hija de Anne Rice murió. Sí. Anne Rice basa su personaje de Claudia en su hija. Claudia tiene 5 años, al igual que su hija cuando murió, y decide plasmar en Claudia este catarsis que ella tiene sobre su hija. Su hija muere, ella la entierra de 5 años, viéndose de 5 años, y su hija siempre se va a ver enterrada de 5 años, no se va a desarrollar, no va a crecer. Entonces se va a quedar atrapada en esa mentalidad de niña chiquita. Entonces Anne Rice la saca y la convierte en un personaje para que viva una vida de adulta. Ustedes disculpen el ruidazo que acaba de pasar, perdón. Entonces, bueno, nosotros vamos a ver que Claudia crece mentalmente, pero no físicamente. Entonces Anne Rice proyecta. Es como un hecho que a mí se me hizo muy triste, pero a la vez liberador. Así como hemos hablado, la escribí libera. Ella decide sacar el duelo de su hija y dejarle como un homenaje con Claudia. Un homenaje extraño, porque al final Claudia es un personaje muy sexualizado. Claro. Pero a lo mejor es esta idealización de que mi hija se quedó así, mi hija no va a experimentar esto, mi hija ya no va a vivir. Yo así lo siento, y sí está fuerte son. Y pues ya. Entonces, esos son como datitos generales como de cómo ella fue armando sus libros, cómo fue armando sus historias. Es una escritora bien peculiar, la verdad. Es muy famosa. Así, no es manches. muy famosa. Pero es peculiar. O sea, ella, pero es, por lo que escucho, sí es algo fuera de lo común. Ahora, te tengo una pregunta. ¿Tú ya viste la de Entrevista con el Vampiro, la película? No. Es que yo no veo muchas cosas de eso. Ricardo de la Matrix. Tú que me estás él escuchando, él sí ¿no? seguro la ha de haber visto. Para eso voy. Él es Ricardo de la experto en Matrix. muchas cosas. Sí, así. de cine le gusta. Sí, de cine, de música. Es que aparte le gusta como géneros como a mí, ¿no? Sí, es más como de tu onda. Es que eso voy. Si nos estás escuchando, tienes de tarea que Ricardo vea Entrevista con el Vampiro. Que se junten a verla. No es cierto. No, eso, la película es del 94, o sea, es viejona. Es del 94. La dirige Neil Jordan, que tiene como varias películas famosas. Hay una con Judy Foster que se llama The Brave One, de una morra que es como bien badass. Y La Viuda, que también son de las últimas que salieron como famosillas de él. El reparto sale Brad Pitt, o sea, sale con los grandes de la época. Sale Brad Pitt, sale Tom Cruise, sale Antonio Banderas, sale Kristen Dunst, que es Claudia. Entonces sí la he visto. Es que la sacan a cada rato en la tele, sí. Entonces sí la vi. La han de censurar un chorro, pero... O sea, necesito volver a ver y decir, ya sí la vi, pero no sabía que se llamaba así. Que eso es algo muy común que me pasa. Así a mí también me pasa. Pero esa película, mira, si no la ves por la historia, aviéntate un taco de ojo viendo a Brad Pitt ligando con Tom Cruise. O sea, está fuerte. Fíjate que el libro está más fuerte que la película. Sí, claro. Pero no manches, es que están bien buenos. Tú lo estás viendo en la película y estás realmente así como de que dices, oh my god. No, el batito de Crepúsculo, no, hombre, ni a los talones con los vampiros que claro, victorianos. con los personajes, sí.
Y la película pues en su tiempo fue muy nominada, tuvo muchos premios, para hacer como una película de ficción, o sea, no como tan histórica o así, tuvo varios reconocimientos y ganó muchísimos premios. Y se han hecho como otras adaptaciones de otras películas de crónicas vampíricas. A mucha gente le gusta el de La Reina de los Condenados, a mí eso está muy sexual, a mí no me gusta tanto, pero si no, más bien sí lean el libro, pero si dicen, ay, quiero que flojera, o primero quiero ver de qué se trata, igual chútense la película y si se quedan picados vas a querer ver el libro porque el libro trae más detalles. Perfecto. Que siempre ayuda. Siempre ayuda, sí. No, y aparte le pones cara. Yo la primera vez que leí el libro, no había visto la película. Lo leí, dije, me tardé en leerlo, la verdad, está extraño, ajá, como que no lo entendí mucho. Luego vi la película y dije, ok. Luego volví a leer el libro y obviamente yo leyendo a Louis, pues me imaginaba a Brad Pitt. Ajá, eso te voy a decir, y ya no le quitas la cara a los personajes de la película, como me pasa a mí con Outlander, que así estoy. Sí, que son como 1500 libros para el personaje. Pero voy bien rápido y increíblemente me está gustando mucho porque me pasa eso, veo en los personajes que ya vi en la serie a estos, entonces ya sé cómo se expresan, sí está chido, está padre, el complemento está padre. No, ya, no, vemos, no sé cómo. Vemos en este caso. Ricardo me prometió que iba a traer Outlander al podcast, en algún punto se prometió ya casi que iba acabo, a traer la ya llevo reseña. 300 páginas. No manches. No, me faltan 600. Bueno, es que sí está largo, pero bueno, podríamos intentarlo en algún punto. Así es. Y el último dato que les traía es para los que... Yo nada más les traigo el primer libro, Crónicas Vampíricas son 13. Los libros, hay quien es muy fan de la saga como tal, de todos los libros. Yo la verdad... no, ¿cómo les diré? Me gustó el personaje de Lestat, no tanto como para seguir con la historia, y no me gustó tanto cómo está escrito, sí se me hizo pesado, entonces yo estaba más chiquita, le estoy hablando que pasé mucho, y yo decía así como de, no quiero seguir leyendo, está como muy denso, y pues llegaron otros libros a mi vida. Tengo otros de Anne Rice, de hecho, creo que tengo el de la momia, y creo que tengo otro, el de Lestat, no me acuerdo, tengo otros ahí por ahí en el librero que no he leído, entonces dije, ay, lo puedo intentar, pero son libros gorditos, entonces bueno. Y Lestat se supone que va a conocer a muchos personajes entre todos los 13 libros. En algún punto hasta va a la Atlántida. O sea, está bien loco. Ya luego en Rice se debraya con Lestat, pero bueno, es Lestat. El primero es entrevista con el vampiro. Nada más le voy a hablar como de los primeros. Lestat es el segundo. Y en el de Lestat, que ese estoy segura que ya lo leí, pero no tengo muchos datos. O sea, no me acuerdo de todo. En ese... nos va a contar cómo fue que Lestat se convirtió, porque Lestat llega aquí siendo vampiro, y nos va a contar lo que pasa con Louis, pero desde el punto de vista de Lestat, y ya, bueno, no se trata el libro. Y luego en el de La Reina de los Condenados, que a todo mundo le gusta esa, se van al Antiguo Egipto para hablar de la creación de los vampiros, papás de los orígenes, para ver cómo es que llegaron al mundo. Entonces conocemos a la Reina de los Condenados, que se llama Akasha, algo así. Y bueno, a partir de ahí pasan cosas. Y así, ya son todos los demás libros, que es El Ladrón de Cuerpos, Menoc el Diablo, Armand el Vampiro. Armand sale en Entrevista con el Vampiro, pero no se los puedo spoilear. Merrick, Sangre y Oro, El Santuario, El Cántico de Sangre, El Príncipe Lestat y los Reinos de la Atlántida, que era el que les contaba, y La Comunidad de Sangre. Si alguien ya los leyó y nos quiere comentar si leanlos, vale la pena coméntenos en el podcast, en el YouTube, en donde nos estén escuchando, pongan así de, yo ya lo leí, me gusta y los vamos a escuchar. Entonces, creo que se resumen de todos los datos porque quería antojarles el libro y lo que quería comentar con Ricardo. Ay, de hecho te mandé un artículo para que lo leyeras y hicieras tu tarea, que te dije, oye, es que aquí plantean como la crisis de que lo quería como poner nada más sobre la mesa porque hay mucho debate en eso de que a la gente no le gustó que en esos tiempos, en el 70, ellos fueran como un matrimonio que iba a adoptar a Claudia, o sea, que la empiezan a tratar como hija, sí. Pero como no es su hija biológica, en teoría está bien si uno de los papás se enamora de ella, como Louis, entonces, porque no es su hija, o sea, sí me explico, no es su hija claro. Entonces, pero pues obviamente salen los moralistas extremos a decir así como de, no, está súper mal y ¿cómo creen? Entonces, porque al principio la adoptan y pues la empiezan a criar como un perrito, literal es como un perrito la crían, y luego de repente la niña empieza como a volverse a desarrollar, o sea, sus papás como que los veían no como una figura paterna, sino como una figura varonil, y ellos empiezan como a reaccionar a ella, y Claudia se les acerca y así como dice, mi amor, y tú ves a la niña de 5 años ahí agarrándolos y abrazándolos y así como en un mood muy sexoso. Si lo ven en la película lo retrata más o menos,
Y está como el artículo que le mandé a Ricardo, hablaba de la representación de los matrimonios y este debate de que cómo pintar, que hablan de que pues primero muchos que no está bien que dos personas del mismo sexo adopten. Punto 2. No, sí está bien que adopten, pero o sea, esa parte, eso que pasa ahí en el libro es súper mal, ¿no? Porque no puede haber una relación afectiva fuera de la familiar. Y empieza con, esa es otra línea de debate, te digo que este libro ha levantado muchas, como lo de los homosexuales y todo, y esa también se me hizo como interesante, y yo dije, bueno, vamos a platicar nada más un poquito sobre la mesa. Siento yo que las personas que están en la comunidad, y por lo que me ha tocado ver, yo obviamente no estoy dentro, no estoy dentro en el sentido que no pertenezco a, como que siento que están más enfocados en que mis derechos, no tanto como en la adopción, no tanto como como que siento que hasta el matrimonio, yo siento que ya no tanto. Yo sigo a mis tías Pepe y Teo, y ellas abogan son mis tías. Sí, son tus tías. Y ellas abogan como por los derechos, pero nunca ponen sobre la mesa como la familia, siempre es como hasta el matrimonio, hasta los de igualdad. Entonces, lo que pasa es que al final es un tema muy complicado, y yo creo que son cosas como en todo, ¿no? Hay que ir por partes, siempre. Y a veces se pueden exigir muchísimas cosas, pero si no tienes lo primero, de nada te sirve pelear por lo segundo. Entonces yo creo que van por partes, ¿no? Bueno, lo que van ganando, ganaste vamos el escalón, legislando, tienes razón. Se va legislando por esto, y esto, y al final alcanzamos esto. Ahora, lo otro es independiente, porque en realidad ya hemos leído muchos libros que nos muestran a diferentes tipos de familias, en diferentes estilos, y diferentes escritores lo han hecho. Yo pienso esto. Yo creo que ni siquiera se tendría que llevar a la mesa el tema. Sí, como que no lo ves. Más bien, la gente lo ve y se espanta. Sí, pero porque está muy remarcado. Sí, ándale, pero si no lo remarcas, pues es como... ¿Qué pasaba en los años 40, en los años 20? En el próximo libro lo vamos a ver. Hay una historia por ahí semejante a ese tema. ¿Qué pasa con los hijos? Bueno, no les quiero dar nada de spoiler, de nada. Pero les voy a decir esto. ¿Qué pasaba con los hijos en los años de 1940 en ciertos países? Donde a la muerte del hermano, los hijos quedaban a cargo de ese hermano, quieran o no. Y el punto era que el hermano entonces, comúnmente en esa región, podía abusar de las hijas de ese hermano, porque al final de cuentas pues podía casarse con ellas. Entonces dices, ¿de qué se trata? ¿Eso sí estaba bien? ¿Eso era parte de la herencia y de la tradición tal? Sí. Porque eso no estaba tan remarcado. Pero si hoy lo vemos así, la gente critica al otro, pero no se fija en eso. Entonces sería un tema de nunca acabar, porque veríamos en muchas tradiciones religiosas, culturales, que así se trabaja. Pues hasta dónde puede ser lo cultural, hasta dónde puede ser lo moderno, hasta dónde pueden ser los derechos humanos, hasta dónde. Y yo creo que nunca jamás llegaremos a un acuerdo a un tema como ese. Fíjate que algo que... Hoy hay mucho escándalo afuera. La gente aquí ya le sale. Le sube la música a todo. Sí, no respetan. Afuera en la calle, los coches. Ya sé. Algo que yo no me había puesto a pensar hasta que leí el artículo que te mandé fue eso de que si estaba como, entre comillas, bien visto que ellos pudieran desarrollar una relación afectiva que pasara del amor paternal al amor carnal. No como tal carnal, así de que ya triple X y eso, no. Pero esta relación de que ya cambió el sentimiento. Sí, te adopté, o sea, te adopté entre comillas, pero no eres mi hija, entonces, no sé. Y yo dije, no manches, es cierto. Y eso hasta que te mandé el artículo me cayó en la cuenta de lo que yo leí en el libro. Pero son cosas que yo digo, yo como lo leí, ni me enteré, ni lo vi así. Yo hasta que dije, sí. En 1940, Domingo Soler, hermano de la gran dinastía de los Soler en México, hizo una película que causó mucha controversia. Porque, no recuerdo el nombre, es una película que van a encontrar probablemente en YouTube, es blanco y negro, de estas tradicionales mexicanas. Donde de pronto se trata, parece ser que de un marinero, ¿no? Que se enamora de una mujer de un prostíbulo y decide, pues de alguna u otra forma, se ensaña con ella y dice, esta mujer va a ser mía como de lugar. Cuando finalmente llega a alcanzar su objetivo, descubre que es una hermana que perdió hace mucho tiempo. Bueno, la película fue censurada, fue removida de los cines, se hizo una crítica muy fuerte hacia el director, que no recuerdo quién era. Y se juzgó justamente este tema, que decían, ¿cómo es posible que estén empezando a reflejar estas historias eróticas entre personajes que podrían llegar a ser familiares? Aunque
en la historia, pues estos dos no eran del todo, o sea, sí eran hermanos de sangre, pero no se conocían, entonces no había manera como de llegar a ese punto. Y dejaban la reflexión abierta. Bueno, esa película se borró en ese momento y ahora lo puede uno ver en internet muy fácilmente. Es una película pues, con actores muy conocidos del cine de oro mexicano, que va de 1940 hasta casi los 70, mucho antes incluso de esta historia. Entonces, te digo, solo queremos ver lo que alcanzamos a ver y lo que es más destacable, pero ya había análisis desde antes que corrían por ese tema, incluso temas más serios. Este es dos parejas que no son, perdón, personas que no son de su sangre. En las otras eran de su consanguíneo. Que hasta en las mejores familias pasan. Hay tantas historias así como... Uy. Vi una así random, me salió en el feed de Google. Yo de repente pongo las noticias de Google. Arrestan a mujer a mamá de quién sabe quién porque permitió que su hijo, no sé, menor de edad de 13 creo tiene, tuviera una relación con alguien de 20 no sé qué. Sí. Ella consintiendo la relación, claro. Pero le dijeron, señor, esto es ilegal, y a la que arrestan es a la mamá. Y yo nomás por morbo dije, ay, a ver, y me metí a ver la nota. Y yo dije así de wow, y así pasa cada cosa en México mágico, que hay tantas familias, como lo hablamos en Claraboya la semana pasada, hay tantas historias. Y en el siguiente libro van a salir más fuertes. De hecho, tenemos que tener cuidado porque el próximo libro tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque precisamente hay muchas historias de este tipo. Cancelado. Y vamos a ver hasta dónde la cultura se sobrepone a los derechos humanos. Ay, qué fuerte. Oh, ya, sí, qué fuerte. Porque muchos van a decir, no, déjenlos, es parte de su cultura. Sí, pero esa mujer no tiene derechos, ese hombre no tiene derechos. Entonces los derechos son para quienes viven en una sociedad moderna y no para la que vive en comunidad. O hasta dónde la comunidad puede ordenar sobre el cuerpo, la vida y las decisiones de las personas. Quiero leer, híjole, me acabas de acordar, lo apunto. Quiero leer el de la serie de Netflix que creo que la vi hablamos de ella en el capítulo, en la temporada 1, Unorthodox. Esa cosa. Apenas dije, un algo. Unorthodox, déjame apuntar para buscar el libro. Quiero leer ese libro y no me he acordado, fíjate, porque dicen que está mejor que la peli, pero por ejemplo ahí es una clara muestra. ¿Serie? Si no han visto la serie, háganse un favor y véanla. Porque es real de la cultura que es judía, ¿verdad? Hebrea. Es la cultura judía, la judía ultraderecha. Sí, porque hay diferentes. Sí. Yo tengo amigos judíos, pero para nada viven ese tipo de vida. Son totalmente pues es que todo en la media de la normalidad. Sí. Y en ese precisamente nos muestra eso, hasta dónde es permitido, porque los papás tienen derecho sobre sus hijos hasta cierto grado de edad, porque la religión lo dice. Y ahí es donde vamos, hasta dónde la cultura, eso lo vamos a ver en el próximo libro, así que no se lo pierdan. Y no sé, ya se me olvidó cómo se llama, nomás digo que sí, pero sí sé cuál es. Sí, la próxima semana les contamos de qué se trata. Yo creo que todos los libros tienen para sacar historia. Yo en este quería poner sobre la mesa que creo que se me hace maravilloso que en esos años una comunidad que, como tú dices, está buscando pues derechos básicos que debería tener porque sí, porque son como todas las demás personas, o sea, sin esa exclusión, como tú dices, sin esa etiqueta. Me parece maravilloso que al leer el libro las personas que lograron encontraran como eso, o sea, en un libro de fantasía al final de cuentas, pero que encuentras un espejo y así como a nosotros nos ha identificado de, voy a decir, Eat, Pray, Love o libros así, que tú digas, este libro me representa, como nos pasó con Lo que no tiene nombre, o sea, entonces ellos encuentran aquí una bandera y deciden adoptarlo. Sí pienso que a esta mujer de repente, con todo el respeto del mundo, se le fueron las cabras, porque sí, o sea, ok. Es que cuando tienes una necesidad de tener una voz y no hay nadie que te ayude a hacerlo, un libro, una película, un movimiento puede ser incluso hasta un acto, como ha pasado en el mundo. Un acto incluso de barbarie puede llegar a ser la bandera ya lo hemos visto, ¿no? Día Internacional de las Mujeres, ¿a partir de qué tema? El Día del Orgullo, ¿a partir de qué tema? O sea, hay mucho de dónde cortar, pero qué bueno que haya sido con un libro bajo la literatura, bajo este tema. Oye, antes de pasar y de acabar esta historia, hoy acabamos. Yo ya acabé los datos. ¿Qué? Es que tengo que hacer una crítica muy fuerte, porque ¿de qué? Por ahí hubo un gobernante que dijo que leer por placer es capitalista. Sí. No. Y de hecho, yo tengo lo saqué lo retuiteé
Yo soy abogada, como saben, y Miguel Carbonell, que es uno de los principales abogados constitucionalistas hasta donde sé de México, yo lo amo, o sea, es como la Biblia, publicó un tweet que yo iba a retuitear, justo lo estaba viendo, o sea, vi como que primero el tweet de este vato y luego dije, ah, ya sé por qué lo dijo. Y dice, Miguel Carbonell publica el 29 de julio, los que critican la lectura por placer no entienden ni a la lectura ni al placer. Y yo, retweet. Totalmente. Qué triste que esos ejemplos sean las personas que nos gobiernan. A mí es lo que se me hace muy grave porque son personas que tienen voz, como tú dices. Y es la persona que está a cargo de la edición de los libros de texto gratuitos. Pues es que, ¿qué te digo? O sea, ¿qué vamos a esperar de...? Y ahora entiendes, y ahora se entiende, son hasta tontos. Y ahora se entiende el recorte al Fondo de Cultura Económica, y ahora se entiende la menor producción de libros, y ahora se entiende la faltante de las editoriales. Pues claro, porque lo que menos les interesa es... Sí, o sea, sí. Pues lo que no es visible para el informe de gobierno, decían por ahí. Híjole, qué fuerte, claro, eso no, pues eso no es visible. Digo, yo sé que es meternos como con temas que no somos Así que si usted está escuchando este podcast y le encanta andar leyendo por puro placer, bienvenida al equipo. Bienvenido al club. Bienvenido Somos la al club. resistencia. Sí. Entonces, no, la verdad es que, pues así como cuando... Y nosotros ni en cuenta, nosotros, pues... No, pero mira, eso te di, como tú dices, esta persona te dices, y luego llega nuestro Tlatuani Macuspana que dice que las personas que se quieren superar resulta que son cuando dijo así de no, es que ya es mucha ambición, son egoístas, tener, ¿no? ajá, ya es Son mucha ambición egoístas. tener estudios y no sé qué, yo así de perdón. Son Ay, no, gente entonces, ambiciosa, gente que no se conforma con lo que le X tocó, cosa. yo así de squeeze me. Es que mire, no la hago con lo que tengo, no la hago. Quiero más cosas. Exacto, entonces tú ves y dices, no hombre, esto me representa a Jesús. Entonces sí entiendo tu queja y yo soy, de hecho, soy de las personas que le puede pasar, y yo desde chiquita siempre decía de que ya ves que aquí en México pues la media de libros es muy baja, Sí. y yo siempre bromeaba a mis amigos así, es que yo ayudo a que suba la media de los libros, pero lo decía como en broma porque pues yo leía. Justo, hago un paréntesis, chisme así mini corto, ayer me manda WhatsApp, tiene que ver con los libros, me manda WhatsApp Chernobyl random, y yo así de... Y me dice, ¿qué estás haciendo? Porque como que me vio despierta en el celular. Y yo le dije, me acabo de acostar, voy a leer un rato, porque salí muy tarde del trabajo. Ayer salí casi a las 10 de la noche del trabajo. Y me dice, antes eras más divertida. Y le digo, espera. Y le digo, atrevido. Eso sentí. Y le digo, o sea, como le digo, no entendí, yo haciéndome la agua, y le digo, no entendí tu comentario. Me dice, es que yo era viernes, para los que nos están escuchando, esto me lo mandó un viernes, hoy estamos grabando un sábado. Y me dice, es que yo antes te mandaba mensaje y andabas con tu amigo, contigo, me dice, andabas con tu amigo Richard, los viernes de mezcal y las pedas. Sí, y claro, no sé nuestros 12 mezcalitos. Ajá, y me dice, ¿y ahora acá qué te pregunto? Leyendo, qué aburrida. ¡Oh! Y yo, uy, pues, me dice, antes eras más chida. No, qué fuerte, dirían los de Monterrey, qué bañado. Cañado. Tiene una cosa... Me caló como viniendo de él, que dije, o sea, ya te parezco una persona aburrida, entre comillas. O sea, y yo siento que lo dice así como, él siempre dice las cosas para que te calen. Y dos, que dije, mira qué padre que a lo mejor cambié en ese momento, porque ahorita le dije, mis circunstancias ahorita son diferentes. Digo, no solo por la pandemia, pero cambiaron muchas cosas en mí. Y llegué a un punto en el que yo me siento, para mí sentarme a leer es paz, para mí sentarme a leer es un relax, es mi tiempo. Y él me dijo, es que qué aburrido, o sea, aplastarte a leer en un viernes en la noche. Y le dije, bueno, a ti te divierte jugar videojuegos, a mí me divierte leer, cada quien sus gustos. Y él como que quería pleito y como que no lo consiguió. Y luego ya así, luego me empezó a decir así, ay, te extraño en viernes. Y yo, ay, bótate al churro. Entonces, pero, tengo una cosa, me caló. Y dije, no me voy a ofender, ¿no? O sea, yo dije así como de, güey, tú ni lees, no entenderías mi gusto. Y a la vez dije, no quiero estar con alguien que me considere una persona aburrida por leer y no irme de peda en viernes. Yo creo que, mira, yo creo, y aquí va mi consejo, yo creo que va incluso más allá de si él entiende que tú lees o no lees, o él lee o no lee. Yo creo que lo que él no ve es que tú tienes que esforzarte toda una semana completa de, ¿qué quieres? 5 de la mañana, 6 de la mañana a la hora que despiertas, hasta 10, 11 de la noche, para poder tener una casa, poder pagar ciertos servicios, poder mantener estas cosas, tener una relación estable con tu mamá, con tu tía.
y que el único momento que tú tienes un viernes por la noche es a las 10 de la noche. 10 de la noche, y lo único que deseas es quitarte los zapatos, subirte a tu cama, sentirte apapachada para ti misma, y lo único que vas a encontrar a tu cercanía es un libro. Cuando quizá él no tiene ni qué hacer temprano, ni despertarse temprano, no tiene objetivos, no tiene planes, no tiene esto, y quizá todos se lo dan. Quizá. No lo conozco. No se compara. Por eso es como, güey, tú tienes mucho tiempo para ocio, yo tengo que trabajar para salir adelante con mis cosas y para yo poder superarme en lo que quiero hacer. Creo que ahí incluso se regresa a lo que el presidente decía, ¿no? No es que queramos ser así, es que no tenemos otra opción, es que tenemos que trabajar y tenemos que crecer porque no vamos a mantenernos igual. Bueno, igual estas personas. Va más allá de leer o no leer. Es que en realidad, como te digo, ese es el único momento de regalito que tienes tú. Yo estoy igual, yo tengo montones de libros en mi casa para leer porque puedo comprarlos hasta cierto punto. Ya saben que no somos muy privilegiados, que digamos, pero en lo poquito mucho que tenemos, a veces yo de veras incluso le digo a Ricardo, hoy quiero leer, ya llévame a mi casa, por ejemplo. Sí. Llévame a mi casa, quiero descansar, quiero leer, aunque tú estés aquí, dame un momento para mí. Y no tiene nada que ver con él, tiene que ver conmigo, es un momento para mí. Pues, ¿qué le hacemos, no? No, yo, así como él me considera estar, y digo que el no senderino, esa expresión hizo que mi imagen que yo le tenía, punto que ya se había bajado, sí, si eran 10 escalones, yo ya iba como en el 6, ¿no? Y cuando eso que me dijo, dije, uy, vato, no cae de un porrazo, los puntos que acabas de cae poner. de un porrazo al suelo. Sí, para mí. Totalmente. Y entonces, no sé, o sea, fue como de que dije, mira, no me vas a entender y te voy a entender. Yo no te voy a entrar en razón. Eres una persona muy terca y a mí no me gusta discutir con personas tercas. Entonces yo dije, lo que tú digas. Y en algún punto, yo por sangrona nada más le dije, no, pues disculpa si ya no cumplo esas expectativas y tal. Y ya fue cuando me cambió el tema, así, ay, que no sé qué, yo no, romper a su casa, o sea, ahorita en el caso. Pero hoy como que dije así de, con esta persona, es como si Ricardo te lo dijera algún día, yo dije, con esta persona estuve tanto tiempo, dije, no, hombre, no manches. Olvídalo, sí, claro, sí. Estaba ciega. Sí. Pero, y a eso voy, o sea, con ese pensamiento que tú dices, ay, es alguien que yo tenía cercano, que se supone que le caía bien o me admiraba por lo que a mí me gustaba, y yo dije, güey. Y fíjate que incluso pensando lo que él te decía, la neta lo estoy pensando ahora y digo, oye, es cierto, hace mucho que no vamos a tomar algo así, pero creo que ha sido por todo el caos de la pandemia y lo que se cerró y que todo está bien caro y que todo subió de precio y que todo no sé qué. No, y que aparte nosotros nos cuidamos, realmente tuvimos como esa precaución de sí, no andar. Yo lo pensé así como, creo que no es aburrimiento, creo que más bien como que nos hemos concentrado en trabajar y a todo. Pues en tratar de sacar adelante negocios, espacios de trabajo. Y aparte, yo no comulgo, si ustedes lo hacen es muy respetable, yo no comulgo con la idea de que cada fin de semana, Ricardo y yo tuvimos nuestra rachita de fiestas de fin de semana. Sí, no, fue muy pesado eso. Ricardo lo sabe, me está escuchando. Pero, ya se lo conté. Pero, o sea, tuvimos como esa época, pero fue una etapa en la que necesitábamos esa distracción. Sí. Y Ricardo y yo, la neta, siempre fuimos conscientes, nunca sobrepasamos así como de, ay, arrastrándonos, vomitando, jamás en la vida. O sea, siempre como que nos cuidábamos mutuamente. Y ya pasó esa etapa. Si en algún punto decimos hoy quiero salir, es como hoy quiero salir y tal, pero no me voy a ir de fiesta cada fin de semana. Neta, para mí, como que después de una semana de chamba, para mí leer es mi momento. No, es que lo que menos quieres es salir, lo que menos quieres es ver gente, oír ruido, escándalo, show. Ya no, ya dices, güey, yo quiero un café y echarme a dormir. Ajá, y si no quiero leer, o sea, yo sí disfruto como ese tiempo. Y aparte, ¿sabes qué siento yo? Y eso lo platicaba con alguien más. Leer es una actividad solitaria. Para leer, las personas que disfrutan leer, que te puedes aplastar a leer, tienes que estar neta muy en comunión contigo. ¿Sí? Tienes que aceptarte a ti y a tu soledad. No cualquiera se puede sentar a leer solo. O sea, hay personas que están sentadas. Yo tengo amigas que dicen así de, estoy sentada y necesito estar en el celular porque estás acompañada de la pantalla de tus amigas y tus mensajes. Estás en un lugar sentada. Yo he ido a cafeterías y voy y me arrano sola, me pido un café y me pongo a leer como la loca y la gente me ve como, ay, pobrecita, la sola. Pero yo lo disfruto el tiempo conmigo, disfruto estar sentada, comer sola, o sea, a mí me gusta. Y hay personas que yo siento que esta persona no hace la comunión, él no sabe estar solo. Entonces, yo ya hice esas paces conmigo y puedo hacer esas actividades. Tú no.
ok, pues usted busque sus actividades sociales, ¿verdad? Usted vaya a hacer pedas, usted pongas a jugar con más personas. Entonces yo siento que también va un poquito de ahí. Sí, claro, tiene que ver, hay todo un contexto detrás, ¿no? Pero bueno, qué cosa. Hay que, el tema después de la queja, la disclaimer y todo lo demás. Les dejamos la recomendación del libro de la semana de Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Léanlo, no se van a arrepentir. Ya se me olvidó que andaba apuntando el de este. Traigo unos saludos antes de pasar a los saludos, despedidas y redes sociales. Que Paola ya perdió. Aquí están. Traigo 2, 3, 4, 5 saludos. Qué padre. El primero, 3 son conocidos, 2 no. El primero yo le prometí a Ricardo de la Matrix que lo iba a saludar. Sí. Y ya le encargué una tarea que te ponga a ver entrevista con el vampiro, pero le debí el saludo porque yo sé que nos escucha siempre. Siempre, y siempre. De repente como que topa, no topa, y por ahí vamos a... Lo voy a sonsacar para que nos vuelva a acompañar otro día. Y voy al otro que voy a sonsacar para que nos acompañe. Siempre lo mencionamos aquí como el guapo. Yo tengo... Mi mejor amigo es... @Samuel Caes. Samuel Caes. Samuel Castillo es otra de las personas que asiduamente, como varios de nuestros amigos cercanos, han apoyado este proyecto y también le quería qué bonito. Le quería mandar un saludo porque ya lo convertimos en lector también. Y por ahí sacaremos a Ricardo de la Matrix y a Samuel para que nos acompañen en una siguiente grabación. Por ahí, si están escuchando esto, hay de ustedes donde esto llegue al final de temporada y no coincidan aquí. Y yo le quería mandar saludos a una amiga que fue la que te mandé que me contó que después de, 10, 12 años, hace 12 años ella leyó su último libro, pasó mucho tiempo, a ella no le gusta leer, no disfruta leer, empezó a escuchar el podcast y ella me comentaba que a partir de, dice, yo no me voy a poner a leer todo lo que ustedes leen, pero me emocionaba, yo decía, es que sí quiero leer, es que se oye bien padre. Okay. Y ella tiene 2 bendiciones, quiero saludarla a ella, que mi amiga se llama Ilse Hover y mis sobrinas Elisa y Mariana. Y ella tiene a sus niñas que cuidar. Qué padre. Pero me mandó un mensaje súper emocionada porque después de 10 años acabó su primer libro. Fíjate, es un gran logro. Y me dijo, y fue gracias a que pues ustedes como que los escucho y me motivan así de vale. Y ahorita ya va por el segundo. Entonces, vamos. Sí se puede, es increíble la sensación y la autoridad que te da el saber cuando te dicen, ay, es que le acabo de leer una cosa de Vladimir Nabokov y sepas quién es Vladimir Nabokov. Claro. Miren, es que digo, o sea, no es obligatorio saber de literatura, pero es obligatorio saber de todo un poco. Y la lectura, la neta, te abre un chorro. A lo mejor yo no voy a tener la oportunidad de viajar a Estambul, pero si leí un libro sobre la cultura de la no sé qué, voy a tener contexto. Y de que me saquen, voy a decir, yo tengo un dato, o sea, ¿sabes? Sí. Y puedes aportar en la conversación. Y para mí eso es un poco de leer. Y lo que leamos siempre es como de, yo leí, yo vi. Y a mí me gustan las personas interesantes con tema de comunicación. Entonces, si yo me siento a platicar y me estás contando, caímos aquí, que caímos. Sí, claro. Entonces, es bien bonito. Y yo sé que Ricardo, y yo sé que Sam, y yo sé que ellas son 3 personas que han leído a partir del podcast, que se han como que sumado más. Sí, totalmente. Entonces, les queremos mandar un saludo. Y a 2 usuarios que no conocemos, que esta semana nos mandaron mensajes personalizados a nuestro podcast en Instagram. Creo que los 2 son de Instagram, no me acuerdo. Bueno, hay una chica que se llama Erika, su usuario es @YEIK, ella nos ha escrito en varios últimos que le gustaron mucho nuestros episodios, que se identificó con algunos, que le encantaron las historias y se ha vuelto como muy asiduo a comentar y yo le quería mandar un saludo. Muchos saludos. Muchos saludos para Yeika. Y otra persona que nos arrobó con otro comentario fue él no aparece su nombre, aparece su usuario, él es Jerry Jiménez, Jerry con G, Jerry-Jiménez. También nos comentó que le había encantado el contenido, que nos saludaba, me parece que él es de, no me acuerdo si es de Monterrey o del DF. Y wow, qué padre. Sí. Y les quiero mandar un saludo porque se tomaron el tiempo de escribirnos por ahí un mensajito muy bonito. Por favor, sigan escribiéndonos y nosotros con mucho gusto vamos a seguir saludándolos. Qué lindo y qué motivante es saber que nos escuchan. Así que muchas gracias. Y pues para que nos escuchen, les dejamos las redes sociales del podcast. Al podcast lo encuentran como un libro, una historia o @podcast de libros en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y a mí me encuentran como Pau Galindo o @soy_Pau Galindo en todas las demás redes sociales y en el Instagram de Libros. Gracias a los que ya me siguen, yo sé que me han llegado a partir del podcast, porque es así de, ¿seguiste el podcast? Sigues a Pau. Claro. @los libros de Pau. Exactamente. A mí en Goodreads como Ricardo Aguilar Martínez y
En Instagram como @aboynametrick, así como se oye, para que lo esté pronunciado correctamente. ¿Para qué lo puedes escribir? Aboynametrick. Y como @loslibros de Rick. Y pues los escuchamos. Ya ahorita últimamente ya es bueno, ya bye, vámonos todos. Nos escuchamos la próxima semana en el 4º episodio de la 5ª temporada con un libro que va a escoger Ricardo. Esto fue un libro. Una historia. Bye.